internacionales como Amnistía Internacional, que en 2 ocasiones, y más recientemente en marzo de este año, emitió un documento en el que explica las razones por las cuales considera que era imposible que nosotros recibiéramos un juicio justo en la misma ciudad y en la misma área de las cuales parten los ataques terroristas contra Cuba. 15 años es demasiado tiempo. Years after 5 men were arrested, and 9 years after they were condemned to long prison terms, a lot of people still do not know about the case of the Cuban Five. Think about American men and women who volunteer to go abroad to try and stop violence against this country. They infiltrate terror cells and provide the information to authorities. That's what the Cuban Five did. Only they did it in Miami. And the cells they infiltrated were not American haters, but Cuban exiles plotting bombings and other acts of violence against innocent civilians in Cuba. That's the Cuban Five. You know, and like good American agents, they pass this information on to headquarters, and headquarters in Cuba pass it on to the FBI, so that the Bureau could find the explosives that were destined to harm innocent citizens. Just imagine a boatload of explosives coming down the Miami River to some river in Cuba that's designed to harm innocent civilians and possibly foreign tourists and maybe even Americans. Now the Cuban Five risked their lives to save the lives of others. And if they had been Americans, they would have been awarded medals, become heroes. But they were arrested, tried, and condemned in Miami, where the chances of beginning in a fair trial on a scale of 1 to 10 was 0. On a hot, very hot Sunday afternoon, I went to Victorville, California, to visit one of the Cuban Five, Gerardo Hernandez. It's a brave, strong man who believes in fairness and justice. 7 years ago, when I met the wives of the Cuban Five, I promised that I would do all that I can. Their husbands receive justice. Today, I'm still here to say that I'm going to do all that I can to make sure that these men are released, sent home to their families, released from these deplorable conditions in prison and sent home to their families. That's what we all can do. We can make sure that justice is served right here. Men who were brave enough to come here and to fight for the safety of their fellow citizens in Cuba. This is the truth about the Cuban Five. The truth that isn't often told, but the truth about what the Cuban Five did. Let us all come together and find and work together to free the Cuban Five. Thank you. I'm coming home, I've done my time. Now I get to know what. Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a permitir. Retoma la intervención el asambleísta de la provincia de Sucumbíos, Armando Aguilar. Queremos indicarles que en el video, a ustedes amigos que nos siguen en radio, intervenía Danny Glover, un actor norteamericano. En el que dice, declare el indulto de los 5, debe decir, declare el indulto de los 3 ciudadanos cubanos antiterroristas que continúan presos en las cárceles de Estados Unidos de América, porque efectivamente fueron 5, 2 ya cumplieron sus condenas, no es porque hubo ninguna concesión, sino cumplieron sus condenas y ya están libres en Cuba, y que también, por pedido de algunos compañeros asambleístas, que se elimine el artículo 4, porque este es un tema administrativo que ya lo conversamos con usted. Efectivamente ya están exhibiéndose las pinturas y los cuadros en los pasillos de aquí de la Asamblea Nacional. Para concluir, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, espero
que el análisis que hagamos de este proyecto de resolución lo hagamos dentro del ámbito de la solidaridad y de la justicia, dentro del ámbito que muchos, sobre todo asambleístas de la oposición, han manifestado el derecho que les asiste a los Estados Unidos de luchar contra los actos terroristas, contra los que nosotros también estamos de acuerdo que hay que luchar. Entonces, esa decisión de luchar contra el terrorismo debe significar también defender a aquellos que están luchando contra el terrorismo que nace, que surge y que se fomenta desde los propios Estados Unidos de Norteamérica. Tiene un minuto, asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente espero que en este pleno de la Asamblea Nacional no tengamos súbditos leales proimperialistas que sustenten argumentos falsos para votar en contra de esta resolución que es legítima y que involucra precisamente nuestra solidaridad con aquellos luchadores a favor de la vida, a favor de la libertad de sus pueblos. Ojalá el asambleísta también César Humajinga, que conoce muy de cerca la labor que ha hecho el pueblo cubano en su provincia Cotopaxi a través de las brigadas médicas, también hoy sea consecuente con ese apoyo solidario que en algún momento le brindaron usted siendo autoridad y vote a favor de esta resolución. Muchísimas gracias. Gracias.